Pongamos esto en silencio. No, yo mejor no salgo, estoy muy feita. Como prefieras, Doro, en verdad. Está perfecto. Si no quieres salir, está perfecto. Con que me hagas preguntas, ya no, pues qué. No podría hacer esto sin ti, la verdad. Tan bello, listo. Eh, a ver, démosle compartir a esta máquina. Oíste, tan raro lo de ayer, ¿no? Rarísimo, qué susto. Yo creo que Google ya es un imperio tan grande que ni siquiera va a salir en las noticias lo de ayer para que no queden mal. Fue muy raro. No, no. No, y ¿sabes qué? Ay, no, fue puta, perdón, pero es que YouTube, marica, está censurando cosas. No sé si has visto lo de Mindalia. No, ¿qué pasó? ¿O sabes qué es Mindalia? No, cuente. No, ¿sabes qué es Mindalia? Parce, es un canal de YouTube, o sea, donde, parce, todo, un montón de temas, o sea, desde astrología, medicina, alternativa, medicina holística, activismo animal, activismo por la Pachamama, activismo latinoamericanista, o sea, un montón de temas se transmitían ahí a diario, muchos creadores a la semana, parce, o sea, 5 días a la semana, o sea, todo, pues al menos todas mis amistades, pues de esta, por decirlo así, movimiento New Age, no sé cómo llamarlo, bueno, preferiría decirle como sí, de despertar colectivo, marica, publicaban ahí o veían, yo era fiel seguidor de Mindalia, y como que publicaron unas cosas asociadas al coronavirus, pues como que no, supuestamente no seguían los seguimientos de la comunidad y les quitaron todo el canal, o sea, marica, o sea, lo cerraron del todo a la noche a la mañana como si nada. Entonces me parece como muy preocupante, pues como que estos grandes gigantes de las plataformas que creíamos que eran súper democráticas, pues como que no es que estén censurando a diestra y siniestra lo que sea, pero no es el primer caso, también otro man que sigo mucho, lo censuraron, o sea, tuvo que abrir una plataforma para él solo en internet y pues mejor dicho, como que me parece muy pesado. Demasiado, estoy viendo. Sí, 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 había visto ya lo quito de Mindalia. Ay, parce, increíble. Y O sea, si también con eso de conocías a matar Mindalia, gente. pues, Sí, sí, creo que sí lo había visto, pero ay, con seguridad. qué preocupación. Ay, no. Sí, sí, eso sí me pareció como, pues como que también siento que no tienen muy clara, como que no se quieren llevar mal con la OMS, entonces como que censuran lo que sea que parezca como desinformación, sabiendo que Mindalia antes lo que está haciendo es que la gente se tranquilice y tenga como herramientas espirituales para esta época. No, parce. En fin, Iremos a entregar, qué nervios. Dale, pues. sí, exacto, pues, en fin, no, Sí, no me ¿qué parece pasó? gravísimo, pero en fin, bueno, vamos a arrancar. Dejaste de presentar. Deje de presentar, listo, ya lo pongo. Ok. Presentar ahora, sí, tu pantalla completa, la segunda pantalla, listo, perfecto. Y se está viendo, Sí, súper. listo, entonces, nada, les estaba explicando, y te estaba explicando, Dore, íbamos en que entonces hay unos resultados descriptivos que son estos. Vimos pues que aquí hay una diferencia de 0.03, donde el grupo de control, eh, pues en efecto presenta tener menos prejuicios al no haber tenido una intervención con un video que pretendía elevar, inspirar moralmente, sino que un video X pues, sobre un flautista, cómo se hace una flauta, quiero decir, y otro grupo donde hay una inspiración moral eh, y que en efecto presenta niveles de prejuicio menores, más o menos de 0.3, menor, eh, y que no sabemos qué tan significativo sea eso, porque puede que, pues yo podría decir que tan probable eso es cierto si
el grupo de control es muy poquito, son 3 o 4, en este caso son 201, o sea, sí es un número grande, usualmente cuando es más de 30 ya empieza a ser muy considerable. O, por ejemplo, si el grupo, digamos, de control realmente es muy heterogéneo y unos sacaron prejuicio súper alto y otro súper bajo, digamos, si el grupo es muy distinto, pues yo no podría sacar de una forma como tan fuerte esa conclusión del promedio. Entonces, lo que nos permite la estadística inferencial es tener muchos de esas, como de esos análisis a través de una fórmula estadística eh, que nos permite hallar cuál es la probabilidad y que si esa probabilidad es mayor al 95%, que en un valor P se traduce a ver, el 95%, ¿cierto? A lo que le sobra es el 5%. Entonces lo que queremos es que sea menor a ese 5%, para poder que esa sea la probabilidad. Eh, entonces, en este caso, mejor dicho, la conclusión es que si P es menor a 0.05, ya se está cumpliendo, digamos, esa probabilidad. Incluso cuando es menor a 0.1, o sea, que la probabilidad sea del 90%, eh, pues ya algunos incluso ya lo consideran así, pero pues todo depende del diseño inicial, eso es súper importante. De hecho, me voy a adelantar a la conversación y es que es muy importante no manipular los datos y la cosa es que hay gente que sabe mucho de estadística puede a veces eliminar algunas filas, eliminar algunos participantes, justo para que el nivel de significancia les dé menor al 90%, al 95%, digo, menor a 0.1 o 0.05, que es el parámetro el parámetro no, digamos, el diseño de Lai y sus colegas en este experimento. Entonces, justo para evitar que hagamos trampa y que busquemos probar que algo es cierto a como dé lugar, manipulando los datos, que es una cuestión ética delicadísima, la práctica que debemos seguir y que cada vez más se consolida en nuestro mundo científico es registrar las hipótesis que vamos a probar, registrar más o menos cómo va a ser la matriz, registrar lo que se llama el plan de análisis estadístico, es decir, el paso a paso de lo que se va a hacer, que puede llegar a ser como muy descriptivo, ¿cierto? Como con palabras así como lo estoy diciendo, cómo se va a hacer, o puede ser muy técnico, que ahorita vamos a ver cómo sería muy técnico, y es básicamente un conjunto de códigos que si otra persona los usa con la misma matriz de datos, le da enter, le debe producir la misma información que a mí me generó, y así se evita además que si yo hago la investigación y yo registro cómo hacer mi plan de análisis estadístico antes de tener los resultados, pues así yo me estoy ciñendo a una institución, por ejemplo, OSF, donde yo puedo registrar mis planes de análisis estadísticos de forma previa para que cualquier persona pueda verificar si en efecto yo después usé el mismo plan de análisis estadístico o lo que suele pasar y es que yo hago como un memorando, observaciones de, ve, no lo voy a hacer del todo así, ¿cierto? O sea, voy a cambiarle este paso y este otro paso. En últimas, estamos cumpliendo el principio que les contaba en la primera clase y es de transparencia, y es que yo haga abierto mi análisis estadísticos y que no entre pues como a manipular la información para que me convenga y que justo pues estos valores P sean mayores a 0.05 debido a una manipulación que yo hice y no a lo que esperamos, y es que sea lo que nos arrojan unos datos que nosotros no estamos controlando, no solamente estamos interpretando en sus valores sin manipularlos para que nos dé pues como el nivel de significancia que esperamos, sino que dé lo que tenga que dar, ¿cierto? Y en ese sentido, miren que, por ejemplo, solamente es significativo eh, la diferencia entre el grupo experimental de elevación con el de control, que da 0.03. Miren que los otros grupos
no da mucho más de 0.05, solamente en el de el video del héroe, que es el de Nueva York, el del metro, eh, da mayor a 0.05 y en este caso entonces no pueden decir que es significativo porque pues ellos esperaban que fueran menores a 0.05 y aún así pues uno puede hacer una interpretación y es como que ve este grupo como que también es significativo. La cosa es que como estos grupos son tan pequeños, ¿cierto? O sea, si ellos hicieron un análisis y sumaron todos estos grupos y lo compararon con los grupos de control, y ahí ya no estamos hablando pues de grupos pequeños de 200, 300, hasta 500 personas, sino que como ya son 3.200, ya es una muestra tan grande y cuando hicieron ese análisis se dieron cuenta que sí es significativo para toda la muestra grande, pero no necesariamente para todos los grupos pequeños, que esa es una de las conclusiones. Eh, sí, son muchas conclusiones. Y miren que el alcance no es para todo, no probaron todo lo que deseaban, pero muchas cosas sí. Eh, yo diría que cuando se agregan todos estos datos y les da que el nivel de significancia es menor de 0.05, eso ya es suficiente para decir que de alguna forma estos videos sí reducen los prejuicios. Y miren que otra cosa aquí interesante antes de que continuemos con el taller de R es el tamaño del efecto, que es una cosa muy distinta. Una cosa es, oíste, con la muestra, con qué tan homogéneo o heterogéneo es mi grupo, es suficiente esta cantidad de datos, el tamaño del grupo, la heterogeneidad para yo poder, es suficiente la diferencia entre el grupo entre el grupo de control y el grupo experimental, son todos esos factores suficientes para poder yo decir que es probable esos resultados. Esa es una pregunta. Es muy distinta a la pregunta a, con lo que tenemos, oíste, ¿qué tan fuerte es el efecto? Que es algo que incluso no suele ser como muy indagado en programas cuantitativos de ciencia política, más se hace en psicología social. Por eso yo creo que es muy importante la interdisciplinariedad y es cómo de unas disciplinas podemos adoptar métodos a otras disciplinas, porque es que en últimas estamos en las mismas ciencias sociales, no es que existan las ciencias sociales, las de Marte y las de Tierra. O sea, son los mismos fenómenos sociales los que estamos estudiando y están integrados. Entonces, el tamaño del efecto es básicamente si oíste, mmm, la intervención tuvo un efecto bajo, medio, alto, muy alto o inmenso, que se los mostraba la otra vez, son básicamente estos. Y miren que, por ejemplo, el del grupo, el del el video del mentor, el show de Oprah Winfrey, dio 0.03 y miren que 0.03, pues es un efecto, ay, perdón, punto 23, está leyendo lo que no era. Dio de punto 23, miren que punto 23 es pequeño, es un efecto pequeño, y miren que los otros efectos también tienen algo considerable. Este es de punto 22, o sea que también es pequeño, este es de punto 08, o sea, muy pequeño. Eh, miren este de punto 80, perdón, este si estoy leyendo lo que es, sí. Miren, este de .02, este ya es muy cerquita, muy pequeño. Si fuera, por ejemplo, .001, ni siquiera sería muy pequeño, o sea, ya no sería despreciable, no, es como decir que no tuvo efecto, que es muy distinto a decir que es significativo, ¿cierto? Entonces, miren que, por ejemplo, en este caso, miren este .12. Este .12 podemos decir que el efecto fue muy pequeño, pero que no es significativo, es decir, que con el tamaño de la muestra, con la heterogeneidad, con la diferencia del grupo de control al experimental, realmente no son datos suficientes para que digamos que este tamaño muy pequeño es realmente probable. Pero igual, por ejemplo, estos investigadores reportan que aunque la mayoría de estos grupos, los resultados no son significativos, a diferencia de este, al menos están en la dirección que esperaban, ¿cierto? Que esas son dos caras de la estadística inferencial que debemos tener en cuenta en este tipo de pruebas,
qué tan significativo es y cuál es el tamaño del efecto. Ahora bien, eh, ahora bien, nada, ahora vamos a calcular, pues, de dónde sale este punto 0,3. Entonces, volviendo al taller, ujú, se ve en la pantalla con el R. Sí, ¿Cierto? sí, ve. A mí me parece tan bonito, Pablo, es ¿Mm? como los números y pues como estos resultados permiten entonces que uno haga ciertas inferencias, ciertas Ah, hipótesis, pueda decir ciertas cosas, pero que es lo que tú insistes mucho y que bueno, que finalmente, pero que finalmente no es algo objetivo y que tampoco se puede generalizar y que tampoco, ¿cierto? O sea, pero nos permite, pues nos da otras posibilidades o ujú. sí, como tan importante, pues, pero también entendiéndolo como algo que no es la verdad dada, ¿cierto? Epa, epa, pues es que sí, hablar de la verdad es como esperar que haya una prueba irrefutable y eso ya va en contra de un principio de la ciencia y es que, parce, si nos surge algo que contradice esto, justo tenemos que pararle bolas a esos datos. Y, y para qué es este conocimiento, ¿cierto? Y sí, yo siento que esto, como tú dices, nos permite ser como muy cautelosos con las interpretaciones. Por ejemplo, no podemos decir, ay, sí, este video disminuye los prejuicios, obvio, eso que lo disminuye. No, cierto, es una conversación de cafetería a la que estoy representando. Tendríamos que hacer un procedimiento así para decir, oíste, sí, bajo estas circunstancias, con este grupo de personas, y esto lo hicimos en tal año, no sabríamos si eso aplica, por ejemplo, para Colombia, tendríamos que hacer algo similar, y si lo hacemos puede que digamos, ah, bueno, de pronto esto sí puede aplicar para Colombia, pero bajo estos efectos, ¿cierto? Como que realmente esperar como que esto nos genere unas grandes verdades es esperar demasiado, pero sí nos genera una seguridad muy alta para aseverar una cosita muy chiquita, muy chiquita. En este caso, por ejemplo, que el video de Oprah Winfrey disminuye de una forma significativa y con un tamaño, con un efecto muy pequeño, pero lo hace, ¿cierto? Entonces, como que eso lo podemos decir con fuerza, lo podemos decir con, mire, es que yo no manipulé los números, yo no manipulé lo que la gente respondió y pues mire lo que nos da, ¿cierto? O sea, como que aquí tenemos un hallazgo muy importante que no significa que eso siempre vaya a pasar, tendríamos que replicarlo, ¿cierto? Pero entonces ya la forma de interpretar, la forma de aseverar, cae en unas reglas o en unos pasos que si los hacemos transparentes, yo siento que sí, o sea, en todo ese proceso, por un lado, la comprensión de esto aumenta de una forma increíble. Dos, no nos permite decir lo que sea, nos permite es antes aseverar poquitas cosas, pero decirlas con una mayor confianza de que eso puede ser así. Es que siento yo que por ahí es como la cosa. Y nos permite tomar decisiones delicadas, ¿cierto? Como, oiga, usemos este video entonces en muchas personas, usémoslo en un programa de entrenamiento en diversidad, usemos videos parecidos. Ah, esos videos parecidos van a reducir los prejuicios, no sabemos, testiémoslo, ¿cierto? Ay, ¿qué video se va a aplicar para todo un país? Pues a mí me parece súper importante que antes de que se aplique para todo un país, eso es una decisión de política pública, deberíamos tomarlo de la forma más rigurosa posible y yo creo que la forma más rigurosa posible es esta. Yo confío mucho en la intuición y muchas de las decisiones de mi vida las tomo intuitivamente. Es decir, creo que esa es la fuente divina, sagrada, universal, hablándonos, pero yo no tomaría decisiones intuitivas eh, para tomar una decisión pública. Creería que es muy importante y creo que ahí es la conexión entre ciencia y políticas públicas y es que que las decisiones más importantes sí deben guiarse por unos pasos de conocimiento
que nos generen una tranquilidad y un compromiso ético de que sí estamos haciendo lo mejor, ¿cierto? Por ejemplo, que estas sí son las mejores intervenciones para reducir los prejuicios y que no generan daño y que, ¿cierto? Como que creo que las herramientas científicas nos sirven mucho para eso. Y sé que le tiré muy duro a la intuición. Pues como entonces nada, ninguna decisión pública se puede tomar por la intuición. Pues yo creo que la intuición lo que sirve es para que elijamos las mejores hipótesis que vayamos a testear, porque es que ahí sí está la intuición. O sea, a mí Total, poco encontrarle es como ese orden lógico, sí, pues además que es que sería como decir que nuestras políticas públicas se toman por intuición o por ciencia, o sea, muchas veces se toman por intereses de algunos, pues también, cierto, o sea, tener de verdad esas dos cosas sería fundamental, intuición y ciencia, no necesariamente lo que vemos en la realidad, que muchas veces es más interés, pues, sí. Pues es que es casi siempre. Pues es que ojalá las decisiones públicas fueran tomadas con hipótesis que se eligen intuitivamente, que se prueban a través del método hipotético deductivo y que nos validan que ese sí es el mejor camino. Pues es que yo creería que eso sería pues una muy buena democracia, una muy buena forma de tomar decisiones de lo público, ¿cierto? Y no como lo que vos decís, Dore, y no, es que sí, yo tengo un interés personal, un interés colectivo. Si fuera realmente colectivo, tendría una intuición que me lleva a probar algo y a mostrarle a la gente que esta es la mejor la mejor forma que podemos tomar una decisión pública. Y sí. Bueno, voy a continuar, Dore. Entonces, bueno, tenemos entonces, ya habíamos cargado la matriz de datos, que aquí solamente estamos viendo los, creo, 320 participantes, 370 participantes del primer estudio que vimos que dio significativo. Se van a sorprender de lo sencillo que es esto, pues porque es tan sencillo como lo siguiente. Yo pongo el código de test que miren que él me lo completa, ¿cierto? Y le di clic para que me lo completara y adentro pues entonces voy a poner, le voy a indicar qué variable voy a relacionar con qué variable. Entonces la primera variable es la variable de interés que es ATG. Aquí no tengo que ponerlo como matriz, no tengo que ponerlo así, matriz, eh, variable, o sea, signo de pesos, ATG, no tengo que hacerlo así. Para este código especial vas a componer ATG, luego pongo el signo que es como una onda, entonces pongo en mi teclado ALTGR y luego la ondita que está al lado de la tecla Enter. Pues estoy hablando de mi teclado, no sé si todo esto sea universal. Eh, Tiene un más y un asterisco y bueno, abajo está en la misma tecla ese signo que es como, sí, como el signo nasal que se pone en francés y también en portugués. Y luego pongo la variable que me dice cuáles individuos, qué personas son de un grupo y cuáles de otra. Entonces, esa es la variable condición en nuestro caso. Y le pongo una coma y luego pongo, no equivocarme, datos, sí, y miren que aquí me lo completó, en efecto, luego se pone igual y le voy a decir que los datos son de matriz. Así es como nombramos esa matriz de datos. Vamos a ver si funciona. Le voy a dar enter. En efecto, entonces miren, eh, me dice cosas que ya sabíamos, por ejemplo, que el grupo elevación 1, o sea, el grupo experimental, el valor del promedio de ese grupo es 2.1 y eso lo podríamos hacer pues en Excel, esto no tiene pues nada del otro mundo. Miren lo que aquí lo tenemos, 2.1, ¿cierto? 2.14. En el otro es 2.42 si lo aproximamos y en efecto aquí es 2.42 y, eh, y miren que aquí el valor del estadístico T es 2.14, aquí
es también, ya estamos hablando de inferencial, entonces esta otra tabla es 2.14 en efecto. Los grados de libertad, degrees of freedom, por eso D y F son 358. Bueno, eso no es tan importante, eso es un parámetro. Cuando tenga la oportunidad de enseñarles estadística inferencial, o si lo ven en otra parte, pues lo comprenderán. Eso hace parte pues como de algo que hace que la distribución de probabilidades de la curva se modifique. En fin, no voy a profundizar en eso, sé que puede sonar muy confuso, pero realmente lo que nos importa es ver cuál es el valor de P, que que en inglés se dice el p-value, y en este caso fue 0.033, que se reporta solamente con dos decimales, 0.03, pues en el caso de estos investigadores, y así pudimos hallar pues como ese valor. Que una de mis intenciones al mostrarles esto era también que muchas veces cuando yo veía como iba a una conferencia internacional, a un foro, o leía como una investigación avanzada de ciencia política, hablo de mis albores en mis estudios, cuando yo llegaba a la tabla de niveles de significancia me perdía. Yo decía, pero ¿cómo así? Yo no entiendo. Y la verdad es que todavía hay muchas cosas de la estadística inferencial que no entiendo. A veces sí, hay cosas que me confunden, pero creo que lo importante es como entender que si este número me da menor a 0.05, significa que lo que les he dicho, que la diferencia entre el grupo experimental y de control, que el tamaño de las muestras y que la heterogeneidad están bien y que nos pueden indicar, señalar, es un indicador, no es una conclusión, no hay conclusiones en la ciencia, hay indicadores. Esto nos indica que podemos estar como tranquilos con esos datos, mientras que si hubiéramos tenido una muestra muy pequeña, pues seguramente el valor P hubiese sido mucho más alto y por tanto no hubiese sido significativo nuestro resultado. Así incluso, por ejemplo, el grupo experimental, digamos que hubieran sacado prejuicio 1.1 y el grupo de control sacaron 5. Ahí diríamos, uff, esa diferencia es súper alta y seguramente el tamaño del efecto sería muy alto, pero los valores no serían significativos si son grupos muy pequeños, como 5, 10, 15 personas. Entonces, para eso se usa esta estadística inferencial, para saber qué tanto podemos confiar en los datos que tenemos y en qué intervalo de confianza, con qué probabilidad, ¿cierto? Eso es algo que debemos diseñar antes, eh, justo también para garantizar pues que no manipulamos los datos en el caso de que entendamos muy bien estas fórmulas, y que mucha gente lo hace. En inglés eso se llama cherry picking, que es como, pues no sé cómo se traduciría, como, yo le diría como seleccionar las manzanas, ¿cierto? Como para que la muestra que yo tenga realmente sea muy gustosa, muy sabrosa y que pues cumpla con los niveles de significancia, pero realmente lo estoy manipulando. Entonces es eso, Dore, y quienes nos estén escuchando. eh, no sé si tienes alguna pregunta para que cerremos. No, que pues yo te felicito es porque igual tú, pues primero se nota que te encanta esto y Mm, que lo haces con mucha pasión y que crees mucho en sí. esto y que pues quieres aprender muchísimo más cada vez y que pues eso es fundamental a la hora de hacer ciencia, ¿cierto? De querer hacer ciencia. Eh, y también reconocer los límites, ¿cierto? Todavía lo que nos hace falta, me parece muy bonito como Ajá. lo mencionas. No, yo creo que ya hemos dicho mucho, súper. Y gracias a ti por compartir. Eso me parece también muy bello, el que quieras compartir esto con otras personas como yo, que también tenemos de pronto algunas preguntas similares, ¿no? Maravilloso encontrarnos también en el camino. Para eso estamos. Yo creo que esto no es una coincidencia, Dore. Es una sincronicidad, siento yo, de la vida. Qué Y que bonito. sí, y siento que, pues, ¿me entendés? Mi intención es que de verdad crezcamos el activismo investigativo en Latinoamérica, que creo que tenemos muchos puentes en común en esta región, y que nuestra mejor forma de aportar al mundo es en esa región.
en el mundo en general también, creo que en el mundo, de hecho, porque es que cuando hacemos ciencia e investigamos, nuestros hallazgos no aplican para una región y ya, ¿cierto? De hecho, mira, todas las investigaciones que nosotros interpretamos como si fuesen para nosotros, que vienen de Norteamérica, y la verdad es que allá hay un pedazo de humanidad que tiene mucho que ver con nosotros. Eh, entonces, pues nosotros también generamos evidencia para Australia, África, Asia, mejor dicho, para la humanidad, pues, y la humanidad presente. Y la verdad, Dore, pues yo te agradezco mucho. Realmente Dore es la persona que más ha estado presente en estas tres clases que he dado. Y, y para mí, sí, o sea, mi intención es encontrar a muchas más Dores que, no, que podamos compartir herramientas, que en últimas es una vez más para investigar cómo podemos transformar este mundo. No, no, yo creo que no hay otra razón. Y para poder transformarlo necesitamos comprenderlo y saber cuál es la mejor forma de transformarlo. Y creo que Sí, eso es lo que... a mí Ajá. me pienso como que nota unirnos en algún momento para hacer una investigación sobre la importancia de vincular activismo con Ah, ciencia, pues como, y hacer algo bien chévere, pues cierto, porque es también, es como tú, y qué bonito lo que tú dices también, esa sincronicidad es muy bella, porque como tú, yo me he preguntado mucho eso desde que estaba en pregrado en la Universidad de Antioquia, trabajo social, siempre es como en esa pregunta de, bueno, porque a veces como que uno siente que el activismo va por un lado y la ciencia va por el otro, ¿cierto? El activismo todo el tiempo está haciendo preguntas por la práctica y en la ciencia muchas veces más por la reflexión, pero tan importante unir las dos ajá, visiones, ¿cierto? Sí, esa falsa dicotomía entre teoría práctica, ujú, no, hay mucho para decir ahí, que incluso también pues los filósofos, incluso en la universidad, me acuerdo mucho en eventos o cosas así, que es como, que ujú. tratan efectivamente el activismo, eh, sí, o muchas veces sociólogo, bueno, en general las ciencias sociales, o las ciencias, sí, muchas veces le evitan por allá en otros campos, o como que la universidad termina siendo una burbuja, que no, como que no comprende muy bien esa realidad en la que está, Mm. pero está llamada y está creada precisamente es para transformar esa realidad. Bueno, sí, es como seguir apostándole a esa integración y que bacano, y también necesitamos seguir haciendo mucha investigación en relación a eso. Y en esas estamos y para allá vamos cada vez más. Ay, bueno, mi querido Pablo, no, muchas gracias a ti. No, vos sabes que es realmente con mucho gusto, que esto me encanta, en efecto. Y sé que nos encanta, pues yo sé que si no fuera así, vos no abrirías un espacio entre un mundo de activismo que tenés inmenso y más ahora con este cierre, ese proceso que tenés. Y además un proceso académico, pues es que vos sos el gran perfil, yo siento, de lo que queremos y lo que queremos unir, ¿cierto? Y es un mundo de activismo y es un mundo de comprensión, de academia. Es que sí. Muchas gracias, Dore. Bueno, espero nos veamos pronto. Espéreme allá pues, en Santa Elena. Ahí nos Sí, estamos conversando de una, qué rico. sí, y usted me cuenta, me cuenta. Yo voy a estar allá a partir del lunes. Maravilloso. Que me la vaya muy bien. Bueno, bello. Un abrazo. Estamos No, hablando. hágale. Bueno, y a todas las personas que están todavía presentes de una forma cuántica en este video, esto es un experimento que yo hice para integrar estas pasiones que yo tengo asociadas a la espiritualidad, al activismo y a la academia. Eh, el énfasis claramente en estos encuentros fueron sobre activismo y academia. Y
la espiritualidad siempre está presente, ¿cierto? Y creo que la intención, en la forma como compartía estos temas, en el propósito, es que siento que no hay algo más importante que el propósito. Esta vida es muy cortica como para que estemos investigando para tener un reconocimiento en un paper o para que hagamos activismo para lo mismo, ¿cierto? Yo creo que si esto lo unimos realmente a nuestras pasiones, se vuelve en una fuerza sagrada. En una fuerza eh, intensa que nos lleva a simplemente disfrutar eso por el solo hecho de hacerlo, pero que además no se queda en el disfrute, sino que simultáneamente genera un impacto que yo sé que aquí les mostré cómo medir el impacto, pero el impacto real no se puede medir. Yo creo que hay un impacto que necesitamos medir para influenciar en otras personas en decisiones de lo público, de lo privado, que son de nuestros movimientos sociales, que necesitamos demostrarlo para poder generar un argumento convincente. eh, y es convincente justo porque respeta unos pasos científicos que hacen que no podamos afirmar lo que sea ni tener una conversación de cafetería. Y yo creo que ahí está una de las grandes fuerzas de la ciencia cuando se une con un objetivo emancipatorio, que es un objetivo ético en últimas. Muchas gracias por haber estado en estas. Gracias por su presencia. Estamos en contacto. Juntémonos. Tenemos mucho por hacer y realmente esta juntanza siempre es nutritiva, siempre es un deleite. eh, Nos energiza porque va con nuestras intenciones, con nuestros anhelos, que cuando son auténticos no es un beneficio personal egoísta, sino que es un beneficio que además de ser personal, es realmente colectivo. Eso se transmite de una forma cuántica a otras personas, de formas incluso que nosotros no comprendemos. Quizás vamos a comprender cuando estemos en una existencia no limitada por este cuerpo orgánico o en un cuerpo orgánico eh, con unas características más evolucionadas. Claramente es mi visión de vida. Que estén bien.